Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gozo estar cantando estos himnos muy preciosos. Vamos a estar estudiando su palabra, estar expuestos a la predicación de su palabra esta mañana, reunidos todos juntos para adorar. Y en esta mañana, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos, les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 2. Estamos en el versículo 17, ya a punto de partir el capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24 será nuestra porción de esta mañana. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 2, empezando del versículo 17. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Padre Dios bendito, Dios amado, te damos gracias por esa mañana, te damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que podemos tener aprendiendo y gracias también por el tiempo que pudimos tener adorándote. Te pido que tú sigas bendiciendo y edificando tu iglesia y en esta mañana nos hables a través de esta porción de las Escrituras, nos hables a través del testimonio de los judíos, todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, en cómo se comportaban. Había una razón, tú eres Dios soberano y ahora podemos entender estas palabras del apóstol Pablo. Y te pido que podamos aplicarlas a nuestras vidas también y podamos entender este texto. Te pido que seas conmigo y con cada uno de los hermanos al recibir esta palabra el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo creo que han escuchado acerca del semitismo. Semitismo es un término polémico vinculado a las razas semitas, compuestas por pueblos que hablan las lenguas semitas como el árabe y el hebreo. Y imagino también han escuchado el término antisemitismo, que es el odio hacia las supuestas razas o personas de estas distintas naciones que son semitas, específicamente popularizado como un odio contra los judíos entre 1933 y 1945, cuando en la Segunda Guerra Mundial los nazis capturaron y asesinaron a unos 6 millones de judíos en los campos de concentración. Momento histórico conocido como el Holocausto judío. En un artículo de CNN, hablando del antisemitismo, dice: pero el antisemitismo, la discriminación u hostilidad contra los judíos como grupo racial o religioso, no es un fenómeno extinto. De hecho, está viviendo un momento de expansión, al menos en Estados Unidos y Europa, potenciado por los discursos de odio y las narrativas conspirativas infundadas que se expanden en las redes sociales. Según la Liga de Antidifamación, ADL, por sus siglas en inglés, una organización judía que estudia el auge del neofascismo, en 2019 los ataques antisemitas en Estados Unidos llegaron a un pico histórico que se mantuvo durante el 2020. Más recientemente, diferentes personalidades han quedado envueltas en situaciones de antisemitismo.
como la estrella del equipo de baloncesto Brooklyn, Nets Kyrie Irving, que pidió disculpas en noviembre del 2022 luego de retuitear a sus 5 millones de seguidores un enlace a un documental criticado como antisemita, o el rapero Kanye West, criticado por sus comentarios antisemitas en redes sociales. Es tremendo saber que este odio por el pueblo judío, como lo fue en los tiempos de Hitler, es aún mayor en nuestros tiempos. La historia del antisemitismo es una triste y terrible historia. Pero es bueno recordarla y saber que está vigente hoy, para no hacernos falsas inferencias sobre el pasaje que está delante de nosotros en esta mañana. Pablo ahora hace una transición a una acusación más directa a sus compatriotas los judíos. Sin embargo, esto no debe tomarse como para fomentar un odio a los judíos. Recordemos que Pablo era judío, todos los apóstoles, el fundamento de la iglesia, eran judíos, y Cristo mismo, la piedra angular, era judío. Y después, en el capítulo 9 de Romanos, veremos el gran amor que le tenía Pablo a sus parientes según la carne. Y una forma de mostrar ese amor en su vida es que exponía su vida una y otra vez por compartir el evangelio a los judíos. Él se exponía a ser pedrado, a ser latigado, a naufragios. Conocemos la historia por amor a que los judíos conocieran también este mensaje. Entonces debemos concluir que este pasaje no es un ataque étnico. Pablo anteriormente estaba acusando tanto a judíos como gentiles, judíos y griegos, judíos y todos los demás. Y el asunto de esto es poner a todo ser humano sobre una misma base. Todo ser humano posee un conocimiento de Dios al mismo nivel y todos tienen las conciencias, todos tienen la obra de la ley en sus corazones y las conciencias al mismo nivel unos que otros. Y todos han pecado o se han complacido con el pecado de tal forma que todos están bajo el mismo juicio y la misma ira. Sin embargo, Pablo ha dejado claro desde el versículo 11 que los gentiles no tenían la ley escrita. Y luego en el 14 reitera esto, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, y la pregunta es, entonces, ¿quién sí tiene la ley escrita? Y la respuesta las conocemos, los judíos. Entonces, todo el énfasis del argumento de Pablo está haciendo, es que todos están sobre la misma base por defecto. Pero los judíos tenían más por qué dar cuentas. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Y ese es el asunto. Los judíos sí tenían la ley específica, escrita de Dios. Entonces, con más razón, los judíos no solo no están exentos del juicio de Dios, sino que tendrán mayor juicio. Eso es lo que hemos estado viendo. Pero su asunto principal es mostrar que los judíos, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, también están bajo juicio e ira por ser pecadores. Y también tenían la necesidad de este evangelio de la gracia de Jesucristo que Pablo describe en esta carta a los romanos. Y esto a pesar de tener todas las bendiciones de ser de la nación de Israel y de todos los privilegios que ellos disfrutaron como nación. Pero también debemos recordar que esto es la palabra de Dios y que también aplica para nosotros hoy en día. Aquí aplica para cualquier sistema religioso que desprende de los tiempos de los apóstoles. Es decir, cualquier persona religiosa que está satisfecha con su propia creencia y que por lo tanto tiene una falsa seguridad en cómo está delante de Dios. Alguien que se engaña a sí mismo estar bien con Dios. Y veremos este pasaje bajo 3 títulos principales. Los privilegios religiosos en los que ellos confiaban, versículos 17 al 20. Las prácticas hipócritas expuestas, versículos 21 al 22. Y su mal testimonio que resulta en una deshonra terrible a Dios, versículos 23 al 24. Entonces entramos al texto en esta mañana. Pablo pone para nosotros algunos de los privilegios religiosos que los judíos tenían sobre todas las demás naciones. Ninguna otra nación tenía estos privilegios de los cuales ellos gozaron como nación. Y el problema
que nos presenta es que ellos tenían una confianza plena en estos privilegios para creer en sí mismos que tenían una aceptación delante de Dios, que automáticamente, por nacer de la nación de Israel, por ser circuncidados y guardar la ley, ya tenían su salvación garantizada. Y estos privilegios que menciona se pueden subdividir en dos categorías, que son los privilegios y prerrogativas. Y veamos la primera, los privilegios con referencia a Dios, y nos menciona 5 cosas aquí. Primero, confiaron en su nacionalidad o herencia religiosa por ser de la nación escogida de Dios y por lo tanto herederos del antiguo pacto, versículo 17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío. Ahora, ¿cuál es el significado de eso? ¿O cuál es el sentido de esto? Este término se usó para referirse principalmente a los descendientes de Judá. Si eran judíos es porque eran descendientes de Judá, hijo de Israel. Pero después del cautiverio de Babilonia, cuando los dos reinos de Israel, el del norte y el del sur, fueron destruidos, este término fue usado ahora para referirse a cualquier persona que fuera de la nación de Israel. Entonces, ser judío era tener una grandiosa herencia religiosa desde la fundación de la nación de Israel. Y de hecho, realmente es un privilegio el ser judío. Era ser parte de ese pueblo especial, un pueblo apartado de todas las naciones de la tierra, un pueblo amado especialmente por Dios el Creador. Un pueblo a quien Dios demostró su poder, los libertó con poder y con milagros, les dio una tierra prometida. Un pueblo a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo. Es decir, que ser judío, creyente del Mesías, era ser miembro de la iglesia del antiguo pacto. Entonces es un gran privilegio. Y Pablo sabía que los judíos tenían esta arrogancia de esto y ponían su plena confianza en ello. Y antes de su conversión, Pablo tenía esta misma creencia. Él tenía este mismo énfasis, esta misma mala confianza. De hecho, los fariseos muestran este orgullo religioso cuando dicen: a Abraham tenemos por padre. Ese era el orgullo que ellos tenían por ser descendientes de Abraham y de Israel. Segundo, dice que descansaron en la ley. Versículo 17 dice: y te apoyas en la ley. Se está refiriendo a la ley mosaica. Ahora, ¿qué significa eso de te apoyas en la ley? Quiere decir que ellos descansaban en el hecho de que ellos poseían la ley de Dios, de que ellos la estudiaban, la entendían. Como poseedores originales de la ley de Dios, quien personalmente Dios les reveló sus leyes por medio de Moisés, e incluso Dios mismo escribió sus mandamientos en las tablas 2 veces. Ellos eran los guardianes de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Y ellos eran un pueblo que seguía el libro. Seguían el Antiguo Testamento, que leían en las sinagogas. Esta ley la leían en las sinagogas y la forzaban por ser cumplidas. Vivían según la ley. Y eso nos dice que confiaban en sus esfuerzos por cumplir esa ley. Lo podemos ver con el joven rico, que guardó todos sus mandamientos desde pequeño. Ellos así eran, desde pequeños guardaban los mandamientos, se les inculcaba guardar los mandamientos, memorizarlos. Muchos judíos creían que habían cumplido la ley lo suficientemente para ser considerados buenas personas y dignos de la salvación. Elvis Carballosa comenta: esta frase describe la confianza ciega del judío en la ley. El judío se ha equivocado en cuanto al propósito de la ley. La ley no fue dada como un instrumento de salvación, sino para conducir pecador al Salvador. Y se puede complementar con que la ley es el instrumento de Dios para activar la conciencia, para traer convicción de pecado y ser como un maestro que guía a los pecadores a Jesús. Para ellos la ley era su evangelio, que tenían esa confianza plena en las obras de la ley en lugar del Mesías. Tercero, ellos se sentían orgullosos de Dios. Versículo 17 dice: que te glorías en Dios. Era un orgullo para ellos ser adoradores del único Dios verdadero, que el resto del mundo estaba lleno de idolatría y de dioses falsos,
que los iban a llevar y que los llevaban a su destrucción. Pero los judíos tenían este orgullo alzado de ser adoradores y siervos de Jehová, Dios de los ejércitos. Y eso era su gloria, en su relación con Dios, el Dios del pacto, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tenían esa confianza. Cuarto, confiaban en el conocimiento de la voluntad de Dios. Versículo 18 dice, y conoce su voluntad. No solo tenían la ley, sabían lo que la ley enseñaba, además tenían los salmos, los proverbios, Eclesiastés, los profetas, tenían toda la historia de la redención, tenían el conocimiento del Dios verdadero más que cualquier otra nación en la tierra, tenían una relación especial con Dios como nación y como individuos y obedecían la ley y guardaban los mandamientos de Dios y confiaban en sus promesas. Ellos también caminaban con Dios. Y esto lo sabían. Tenían el testimonio de la historia, como Dios estuvo con Noé, Abraham, Isaac, Israel, como Dios estuvo con José, con David. Tenían todo esto, conocían lo que Dios esperaba de ellos, tenían su voluntad revelada. Y en eso estaba su confianza, en que conocían la voluntad de Dios. Quinto, confiaban en su discernimiento moral. Versículo 18 dice que aprueban las cosas que son esenciales. La palabra esenciales se puede traducir como excelente o de más valor en comparación con otras cosas. Otra forma de ver el pasaje sería que examinas las cosas que son excelentes o apruebas lo mejor después de someter a examen las cosas. El judío sometía a examen cuidadoso las cosas que eran diferentes y aceptaba como válidas las que consideraba correctas según la ley. Ellos tenían realmente una forma más clara de poder determinar entre lo bueno y lo malo y escogían a aquellas que eran de excelencia moral. Y al final del versículo 18 concluye este pensamiento, siendo instruido por la ley. Y por esta razón, Pablo, nosotros no necesitamos tu evangelio. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, tenemos la ley de Moisés, tenemos a Abraham por padre, tenemos el canon bíblico. Los gentiles, como tú bien mencionabas anteriormente, sí son pecadores de lo peor. Ellos necesitan arrepentirse, necesitan el evangelio que les predicas, pero nosotros no. Y gracias a Dios, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esa era su orgullo, ese era su confianza, ahí es donde ellos tenían su gloria. Pero entonces vemos que ellos tenían todos estos privilegios en los que ellos ponían su confianza. Ahora veamos las prerrogativas, con referencia a otros hombres. Una prerrogativa es un privilegio o exención que se concede a alguien como beneficio correspondiente a una dignidad o cargo. Es decir, con sus privilegios como judíos, cómo ellos se veían en relación con los demás. Y nos menciona 4 cosas. Primero dice, y te confías en que eres guía de los cielos. Ellos tenían el privilegio de tener comunión directa con el único Dios verdadero. Tenían la ley escrita. La nación de Israel debía guiar a las otras naciones a la adoración a Dios. De la misma manera que la iglesia debe de guiar a los ciegos espirituales para que puedan ver a Cristo. Así dice Isaías 45:22. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Eso es lo que ellos debían de predicar y eso es lo que ellos debían de hacer. Segundo, dice luz de los que están en tinieblas. Esto habla del testimonio que Israel representaba como nación escogida de Dios. Solo los que tienen la revelación especial de Dios tienen la capacidad de ser luz que puede brillar en las tinieblas. Por eso también la iglesia es luz y como creyentes nosotros debemos reflejar la luz de Cristo a las naciones también. Tercero, instructor de los necios. Los israelitas tuvieron al rey más sabio del mundo y tenían sus escritos, proverbios y Eclesiastés. Tenían una manera para vivir sabia y prudentemente, de una forma general. Tenían las herramientas
para ser instructores de hombres necios. Cuarto, maestro de los faltos de madurez. El judío era cuidadosamente instruido oralmente por sabios rabinos. Y así crecían ellos con el conocimiento de la palabra. Tenían sacerdotes y rabís que les enseñaban las palabras en las sinagogas. El judío estaba seguro de tener la verdad. Ellos se consideraban capacitados para guiar a los demás por el camino verdadero. Y estos cuatro que nos mencionan son similares, y Pablo lo resume diciendo que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Esto es lo que la ley era para ellos, una encarnación del conocimiento y de la verdad. La misma palabra de Dios expresada en mandamientos, la cual también es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Ellos, por la ley que nadie más tenía, tenían el privilegio de ser guías de otros, ejemplos a otras naciones. Y por tener esa posición ante las otras naciones, ellos ponían su confianza en su estatus como nación, pero como nación también fallaron al punto más bajo. Entonces tenemos estas prerrogativas en las cuales confiaban y que les daban una falsa seguridad cuando pensaban en asuntos como la muerte y la eternidad, un sentir de confianza que por esto ellos estaban bien delante de Dios. Ese era su sentir. Ahora tenemos las prácticas hipócritas expuestas. Después de haberles expresado sobre los privilegios en los que ellos tenían puesta su confianza, Pablo sigue con una serie de preguntas retóricas devastantes para derrumbar todo argumento y dejar al descubierto la hipocresía. Todo para dejarlos convictos de pecado. Y observen que Pablo usa la ley misma para traer ese convencimiento de pecado. No porque son judíos les va a dar otra forma de acercarlos al Evangelio o de llegar con el Evangelio, sino que usa la ley de Dios que es tan perfecta que convierte el alma. La ley de Dios que dice Charles Spurgeon: no creo que un hombre alguno pueda predicar el Evangelio sin predicar la ley, sin importar si es judío o gentil. Si le quitas calidad a la ley, opacas la luz por medio de la cual el hombre percibe su culpa. Esta es una pérdida grave para el pecador en lugar de ganancia, ya que disminuye la probabilidad de su convicción y conversión. Yo digo que has privado al Evangelio de su arma más poderosa cuando dejas fuera la ley. Le has quitado el ayo que debe conducir a los hombres a Cristo. Jamás aceptarán la gracia mientras no tiemblen ante una ley justa y santa. Por lo tanto, la ley sirve un propósito sumamente importante y no debe de ser removida de su lugar. Y esto es precisamente lo que Pablo hace con la ley de Dios aquí. Expone su hipocresía por medio de presentarles esas preguntas retóricas. Y lo que hace es, en resumen, la acusación y después les pone 3 ejemplos de la ley de Dios. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es decir, tenían todos estos privilegios religiosos que nadie más tenía. Con esto debían ser maestros, instructores de otros y ejemplos a seguir por todas las bendiciones. Ellos debían de ser la luz en las tinieblas, mostrar al mundo lo que significaba ser un seguidor de Dios, un adorador de Dios. Y por ser maestros de otros, por enseñar, estás enseñando, dice, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Estás tan preocupado por enseñar a otros que no te enseñas a ti mismo? Tú bien que estás diciéndole a otros cómo es que deben de ser, cómo es que deben de actuar, pero tú mismo no lo haces. Y hay un peligro muy marcado aquí para pastores y maestros. La predicación primero tiene que enseñarte algo a ti y después lo enseñas. No puedes enseñar algo que no has aprendido. Igual pudieras enseñar algo que no sabes, pero eso es tan peligroso porque te conviertes en un ciego que guía ciegos. Primero debes de ser afectado tú por la palabra y después lo que aprendes, enseñarlo a otros. Yo estaba acordándome de una frase de Paul Washer que dice que muchos predicadores, antes de continuar predicando, deberían mejor ir a sus Biblias a estudiar lo que dice la palabra antes de predicar. Y los pastores y maestros tenemos esa
gran responsabilidad de equipar a los santos por medio de la palabra para toda buena obra. Con mucha más razón tenemos una responsabilidad de estudiar las Escrituras. Ahora, ¿cuánto peligro no hay si enseñas a otro, pero no te enseñas a ti mismo? Pero eso no es solo para pastores y maestros. También es para todos ustedes que son creyentes, que predican el Evangelio. ¿Quieres predicarles el Evangelio que tú mismo no estudias o que tú mismo no valoras? Y Pablo les hace ver lo hipócrita de su comportamiento, enseñando a otros, pero no valorando o tomando en cuenta eso que están enseñando, como si ellos fueran los guardianes de la palabra, pero la palabra no es para ellos. Te voy a enseñar lo que dice, pero no lo voy a aplicar a mí mismo. Ese es el énfasis de Pablo. Enseñaban lo que no practicaban porque no se lo enseñaban a sí mismos primero. Y les provee 3 ejemplos de esto con la ley. Prácticamente Pablo les pregunta, ¿qué dices? ¿Te consideras una buena persona? Primer ejemplo, tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Ahora, estas son preguntas retóricas. No espera que nadie honesto conteste. Es más bien una acusación en forma de pregunta. Aunque a mí me gusta iniciar mejor con el 9º mandamiento, y en lugar de preguntar si alguna vez has mentido, prefiero hacer la acusación directa que son mentirosos, porque la Biblia nos dice que todo hombre es mentiroso y solo Dios veraz. Y una forma de preguntar esta retóricamente, yo les digo, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? Es retórica porque no pueden decir si son mentirosos o no. Su misma conciencia les va a hacer pensar en un número. Y Pablo aquí está usando, o comienza con el 8º mandamiento. Ahora, el mandamiento en sí, o el estándar moral de Dios, no es simplemente el hecho de tomar algo, sino el daño que le ocasionas a la persona por tomar lo que le costó conseguir. Si amas a tu prójimo, no le vas a quitar las cosas que le costó de su sudor comprar y conseguir. Y el valor del objeto robado no importa. Sean $10 o sea $1, no tomes lo que no es tuyo. Esa es la definición. Y lo hipócrita es que dicen que no hacer y lo hacen. No robes, pero roban. Segundo ejemplo. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Aquí va otra acusación directa en forma de pregunta retórica. Pablo usa aquí el 7º mandamiento. El adulterio era muy común en estos tiempos y estaban dando carta de divorcio precisamente para que su adulterio no fuera adulterio o porque la otra persona ya había cometido adulterio. Y eso lo vemos en el tiempo de Jesús. Y Jesús les dice en Mateo 5:32, el que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Porque el asunto moral de este mandamiento no es el hecho del adulterio en sí, sino del corazón. Jesús dijo en Mateo 5, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces vemos, esto no es solo el asunto del acto físico, sino es un asunto del corazón. Y lo hipócrita es que dicen que no hacer y lo hacen. No adulteres, pero ya andaban con otras mujeres adulterando. Tercer ejemplo. Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Aquí va aún otra acusación directa en forma de pregunta retórica. Pablo usa aquí el 2º mandamiento. No te inclinarás ante dioses ajenos o falsos. Esto es la idolatría. Abominan a los ídolos y enseñaron a otros a abominar ídolos, pero al mismo tiempo saquean templos. Ahora, ¿qué quiere decir esto de saquear templos? Aquí parece estar acusándolos de sacrilegio, que es la profanación de algo que es considerado sagrado. Y una forma de verlo aquí es que no era específicamente del templo de Dios, sino de otros templos paganos, que iban robando los ídolos de otros templos. Y ahí es donde vemos la idolatría. Saqueaban los templos de los dioses paganos. Y esto lo vemos a través de toda la historia de Israel, cómo levantaban altares a Baales, cómo levantaban templos a ídolos falsos. Saqueaban los templos de esos dioses paganos. Y la idolatría
realmente es hacerte una imagen de Dios a tu manera o a tu imagen, de tal forma que ese Dios que has creado, curiosamente, se place con las cosas que te placen a ti. Le agrada a ese Dios lo que a ti te agrada y le molesta a este Dios lo que a ti te molesta. Qué curioso que hay tanta simpatía. Y con eso algunos ven también que este sacrilegio del que habla era específicamente en el templo de Dios, en la forma en la que buscaban las cosas del templo para su propia ganancia personal. Recordarán el pasaje cuando Jesús expulsa a los que cambiaban el dinero en el templo, usaban el templo para su ganancia personal, y ahí estaba la idolatría. Su Dios les permitía usar el templo que Jehová Dios no les permitía usar. Jesucristo mismo los sacó y les llamó ladrones. Han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, era la acusación. Y los expulsa precisamente por esa razón, pero ellos se habían hecho un Dios que sí les permitía hacer esas tranzas, que sí les permitía vender a altos precios. Cualquiera de las dos formas que lo veamos, esto, porque ya en sí es incierto. Lo hipócrita de esto es que ellos decían que no estaba bien tener ídolos, que no debían adorar, no debían ser adoradores de ídolos, pero saqueaban los templos, saqueaban o menospreciaban el templo de Dios. Lo hipócrita es que dicen que no hacer y lo hacen. No adores ídolos, pero tienen su corazón lleno de ídolos. Cualquier cosa que tome el lugar en tu corazón que no es Dios es idolatría. Y esos son los tres ejemplos que Pablo usa para mostrar su hipocresía. Y ese es el punto que Pablo quiere hacer con estas preguntas. Acusar a los judíos de romper la ley que ellos se gloriaban y que confiaban y que también enseñaban a otros. Es decir, expone su hipocresía y su pecado al igual que como lo había hecho con los gentiles. Ahora, esas acusaciones debieron ser impactantes para muchos de estos judíos, porque muchos pudieron decir: un momento, Pablo, yo nunca he robado, yo nunca he cometido el acto físico del adulterio y yo no he cometido idolatría. Yo respeto el templo, yo no ando en templos ajenos, yo soy libre de todo eso. ¿Y qué decimos a esto? ¿O qué hubiera dicho Pablo sobre eso? Y el asunto de esto es que no era una acusación nueva para los judíos. Los judíos eran constantemente acusados de esto en la historia del Antiguo Testamento. Los profetas trajeron acusaciones como esas contra Israel. También Jesús mismo acusaba a los judíos de hipócritas. Y esa era en sí la acusación principal. Y solo da 3 ejemplos de los muchos que pudo haber usado, muchos pecados de los cuales los judíos eran culpables. Isaías 56 dice: los centinelas de Israel son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir, y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su propio camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Isaías acusa a los líderes y maestros de Israel como codiciosos amantes del dinero. Les comían la avaricia y exprimían lo que podían del pueblo. En Ezequiel 22:12 dice: en ti se ha recibido soborno para derramar sangre. Has tomado interés y usura y has dañado a tus prójimos, extorsionándolos, y de mí te has olvidado, declara el Señor Dios. Amós 8 los acusa de tragarse al necesitado, de devorarse al necesitado. Una acusación directa a los que pisotean a los menesterosos y que quieren exterminar a los pobres de la tierra. Y los acusa de engañar con balanzas falsas, dando medidas falsas. Jesús mismo describe la hipocresía de los escribas y fariseos en Marcos capítulo 12, versículo 40. Que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Yo me pregunto qué estuvieran orando. Gracias, Señor, porque puedes sacar esto de esta viuda. Es decir, por fuera eran muy piadosos, muy devotos a Dios, pero por dentro, en lo secreto, estaban tomando ventajas de los más susceptibles, devorando las casas de las viudas.
Entonces, los judíos tienen historia. Pero también, como lo he mencionado, esto no es asunto de actos externos solamente. Puede ser que tú puedas considerar que eres libre de los actos externos, pero eso también son actitudes internas del corazón. Puede que nunca hayas cometido el acto físico del adulterio, pero si tú has mirado a una mujer o a un hombre con lujuria, ya cometiste adulterio en tu corazón. Y lo mismo con la idolatría. Puede que no tengas a una figura de madera en tu sala, ahí una figurita, pero incluso tu teléfono puede ser tu ídolo. Verán, el asunto principal de estos tres, robo, adulterio y idolatría, no solo es el acto físico de hacerlo, sino que es un problema del corazón. Timothy Keller comenta, la verdadera religión trata tanto de los motivos del corazón como de las acciones. Allí es donde está la batalla del cristiano, ahí es donde comienza, en el corazón. Esto es para tener las motivaciones correctas que resultan en acciones correctas. Y el problema es que ellos no tenían las motivaciones correctas y por lo tanto sus acciones no eran correctas, eran hipócritas. Y ahí es donde viene la acusación de Jesús en Mateo 23, 27, 28. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Esa era la acusación. Entonces Pablo usa 3 de los 10 mandamientos para hacerles ver que son culpables delante de Dios. Lo mismo que hacemos nosotros en el evangelismo. Usar la ley de Dios con 3 o 4 mandamientos para hacerles ver a las personas que delante de Dios son pecadores y que necesitan un Salvador. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer, dejar al judío como pecador delante de Dios, tal como lo había hecho con los gentiles. Y ahora Pablo va a concluir con el resultado de su mal testimonio, que es una deshonra terrible a Dios. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Aquí Pablo está concluyendo toda la acusación que acaba de hacer. Ellos se jactaban en la ley, enseñaban la ley, tenían su confianza en la ley, mientras al mismo tiempo violaban la ley, deshonrando al Dios que les dio la ley en primer lugar. Esto era su hipocresía al descubierto. Y esto trajo consecuencias terribles, porque no solo ellos deshonraban a Dios con su hipocresía, hacía que otros deshonraran a Dios por su comportamiento. Versículo 24. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. La hipocresía de los judíos trajo una deshonra terrible a Dios. El mismo pueblo que se gloriaba en Dios y que conocía su voluntad está causando ahora que el nombre de Dios sea blasfemado por otros. Los gentiles ven la hipocresía de los judíos, que era altamente visible, y dicen: si esto es lo que significa ser del pueblo de Dios, yo no quiero formar parte de esto. No quiero tener nada que ver con tu Dios si solo seré un hipócrita. Y esto es realmente una fuerte acusación contra los judíos. Pablo era un hombre valiente que hablaba la verdad en amor, ofendiera a quien ofendiera. Pero lo hace porque tiene una meta en mente: que ellos se puedan ver por la ley como pecadores para mostrarles el evangelio de la gracia. Y aquí Pablo está citando Isaías 52:5, que dice: y ahora, ¿qué hago yo aquí?, declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor: sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Aquí está hablando de la cautividad de los babilonios, cuando se llevaban al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Mientras se lo llevaban, ellos en burla debieron haberle dicho: a ver, ¿dónde está tu Dios? Como nación escogida, con los pactos, la ley, todas las bendiciones y todos los privilegios que Dios les había dado a ellos específicamente,
Ellos debían de ser la luz de las naciones para que adoraran al único Dios verdadero. Y en lugar de eso, ahora estaban siendo llevados cautivos por todo su pecado como castigo. Estaban ahora apartando a todas las naciones del camino correcto hacia la blasfemia contra Dios. Y cita este pasaje, Pablo cita este pasaje a efecto del mal testimonio del judío, que por causa del mal testimonio del judío, que el nombre de Dios estaba siendo blasfemado, incluso en los tiempos de Pablo, entre los gentiles. Ese es un resultado terrible. Por causa de su comportamiento y sus pecados, otras naciones blasfemaron el nombre de Dios. Aquellos que tenían todos los privilegios, escogidos por Dios, quienes tuvieron todas las señales, la tierra prometida, quienes tuvieron la ley de Moisés, los profetas, todo lo tuvieron y aún así no obedecieron a Dios, sino que con su comportamiento hipócrita, su mal testimonio, en lugar de que el nombre de Dios fuera grande entre las naciones, su nombre fue blasfemado. Todo lo contrario, por su mal testimonio. Y esta era la voluntad de Dios en Malaquías 1:11. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y eso es real a pesar del mal testimonio de los judíos, porque ahí mismo en Malaquías tenemos una acusación también. La misma acusación en Malaquías 1 dice: pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen: la mesa del Señor es despreciable. Esta era la actitud continua de los judíos hacia Dios y hacia sus leyes, hacia sus estatutos. Deshonraban a Dios. Así trataban a Dios una y otra vez, lo vemos en la historia. Despreciaban su sabiduría, despreciaron su amor y despreciaron su gracia. Y el resultado, vez tras vez, era que sin cesar su nombre es blasfemado todo el día. Ahora, hermanos y hermanas, no caigamos en el error de los judíos, viendo solamente lo que los judíos hicieron mal, apuntándoles con un dedo que es todo lo que hicieron mal, y dejar de ver nuestro propio pecado. Habiendo estudiado el texto, terminemos con la aplicación práctica. ¿Qué nos enseña a nosotros un pasaje así? ¿Qué nos enseña esta porción de las Escrituras? Todo este pasaje puede ser aplicado como una hipocresía religiosa. Y esa es la aplicación del pasaje que es para nosotros. Ahora, recordaremos que esta carta fue escrita para creyentes, mayormente judíos, y está hablando a creyentes judíos. Sin embargo, bien pudiéramos cambiar la palabra judío o las referencias de los judíos por cristiano. Pero si tú que llevas el nombre de bautista, pero si tú que llevas el nombre de presbiteriano, pero si tú que llevas el nombre de arminiano, pon el título que quieras, pero si tú que llevas el nombre de cristiano y te apoyas en el Evangelio, que te glorías en Dios y que conoces su voluntad completamente revelada en la Biblia, que apruebas las cosas que son esenciales, cumples las ordenanzas, siendo instruido por la Biblia, y te confías en que eres guía de los ciegos espirituales al compartirles el Evangelio, llamado a ser la luz del mundo, consejero sabio, maestro de los neófitos, que tienes la Biblia, la expresión misma del conocimiento y de la verdad de Dios. Tú pues, que predicas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, ¿no pones a Dios primero en tu vida? Tú que te jactas de la palabra de Dios y de su ley, violando la ley y desobedeciendo a Dios, ¿deshonras a Dios? Por tu comportamiento, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por causa de ustedes cristianos. ¿Ven? Esto aplica perfectamente para nosotros. Y una de las marcas del hipócrita religioso es cuando una persona tiende a tener un interés intelectual y teórico de la verdad.
Ese fue lo mismo con los judíos. Conocían la ley, enseñaban la ley, debatían la ley y confiaban en la ley. Tenían sus rabís favoritos, sus temas favoritos. Los hipócritas religiosos son así: conocen la palabra, enseñan la palabra, debaten la palabra y confían en la palabra. Tienen a sus predicadores favoritos y tienen sus doctrinas favoritas o sus posturas favoritas. Y el asunto con ambos es que hasta ahí llega todo. Hasta ahí, solo en lo intelectual. No afecta sus vidas, no afecta sus comportamientos, que no cuadran con sus enseñanzas. Y eso es un peligro para nosotros. Esto es algo que nos enseña este pasaje. Este es el principio, que aún las cosas que son en sí mismas buenas pueden ser las mismas cosas que nos engañen acerca de nuestra propia condición espiritual, acerca de nuestro propio estado de nuestras almas. Por ejemplo, alguien puede tener un alto interés en las profecías bíblicas y ver toda la serie, a lo mejor de Left Behind, y leerse todos los libros de escatología y tener toda la escatología, que es un asunto interesante, intelectual. Pero ¿y tu relación con Dios? Alguien puede escuchar a sus predicadores favoritos todos los días, llorar todos los días, pero si eso es todo lo que es, no tienen nada. Porque eso es lo que hacen los católicos, los mormones, los testigos de Jehová. Todos los que son religiosos confían en sus palabras, en sus enseñanzas. Puedes tener todas las buenas intenciones y deseos, tenerlos en orden conforme a la palabra, y aún así ser un extraño a la gracia de Dios. Otro puede ser, a lo mejor, un apasionado apologeta, defendiendo la fe con capa y espada del ateísmo y del homosexualismo y de todas las demás corrientes, pero ser negligente con su propia alma. Entonces puedes ver a personas religiosas apoyándose de las cosas buenas, de la palabra de Dios, de la adoración correcta a Dios, y gloriarse en el servicio al único Dios verdadero, al único Dios vivo, y sin embargo no tener una relación personal con Jesucristo. No nos dejemos engañar por un conocimiento intelectual o teórico, sino que debemos vivir lo que creemos y de realmente estar seguro que tenemos una nueva relación con Jesucristo. Otra marca del hipócrita religioso es un tipo de complacencia o autosatisfacción. Eso lo podemos ver en el pasaje. No hay humildad para reconocer su condición, no hay convicción de pecado, sino que confían en sus propias creencias, en sus propios sistemas. Tienen una autosatisfacción en las cosas que hacen, o creen: oh, yo soy una buena persona, yo cumplo con mi religión. Tienen toda su confianza puesta en que escogieron a Jesús o que hicieron una oración en particular. Su confianza está a lo mejor en que fueron bautizados o que llegaron a ser miembros de una iglesia bíblica. Puedes tener tu confianza en cualquiera de estas cosas que son buenas en sí mismas, pero si tu confianza de salvación no está en Cristo Jesús, amigo, no eres salvo. No eres salvo. Solo nuestra confianza debe de estar en Jesús y en su obra. La tercera marca del hipócrita religioso es que nunca se examina a sí mismo. Si estos judíos hubieran examinado sus propios corazones y motivaciones en sus propias vidas, se hubieran dado cuenta que no vivían conforme a la ley o lo que la ley requería. Y eso también es un peligro, porque el hipócrita religioso nunca se examina a sí mismo. Pero el que vive en Cristo debe de examinarse a sí mismo constantemente para saber si están en la fe. Es lo que Pablo les dice a los corintios en 2 de Corintios 13:5. Fallar, examinarte a ti mismo siempre dará como resultado un falso positivo. Esto es, una falta de autoexamen de nuestro corazón creará una falsa confianza. Oh, yo estoy bien delante de Dios. Bueno, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. La cuarta marca del hipócrita religioso es que siempre señala los pecados de otros mientras permite o practica los mismos o incluso mayores pecados. Y esa es la acusación general que hizo Pablo en el versículo 1, tanto para judíos como para griegos. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas,
porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Ahí es donde se ve la hipocresía. Y verán, Jesús enseñó que debíamos juzgar con justo juicio. El asunto aquí no es el juzgar, sino juzgar algo que tú mismo no juzgas en ti. Jesús incluso usó una hipérbola para señalar esto en Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y si tú tienes algunas de estas marcas, si tú has visto que encajas con algunas de estas que he mencionado, ¿cómo puedes entonces no ser un hipócrita religioso? Primero, sé honesto con tu relación con Dios y ve dónde están las fugas, dónde están las fallas. Ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete de tu pecado y confía solo en Jesús. Y quiero que pongan atención a esto. Esto es importante, una sincera confesión en reconocimiento de nuestro pecado, arrepentimiento que solo Dios provee, y una genuina confianza en la persona y obras de Jesucristo, fe que solo Dios regala, es lo único necesario para la salvación. Si tú crees en Jesucristo y su obra, y te arrepientes de tu pecado, Él es fiel y justo para salvarnos y perdonarnos nuestros pecados. Y si tú has creído, si tú ahora tienes una nueva relación con Dios, entonces, segundo, confiesa tus pecados. Reconoce que has pecado, reconoce que has fallado y pide perdón. Y eso puede parecer sencillo, pero trata de aplicarlo a lo mejor a tu vida familiar. Cuando reconoces que estás mal, no asumas que todo estará bien. Por ejemplo, cuando peco yo contra mi esposa o mis hijos, es humilde reconocer que hemos actuado hipócritamente y pedirles perdón en reconocimiento de esa transgresión. Debemos hallar humildad para reconocer que hemos fallado y de pedir perdón. Ellos saben, nuestras familias saben, que a veces somos hipócritas, que a veces yo hago las cosas que no debería de hacer. Sin embargo, también ven a un hombre que continuamente trata de corregir su camino. La realidad es que vas a fallar, pero tienes que reconocerlo y ser humilde. Es como dice nuestro hermano Fernando Rocha: saca tu 2x4x8 de tu ojo y luego ve y quita la pestaña del ojo de tu prójimo. Tercero y último, practica lo que predicas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, dice Santiago 1:22. Martin Lloyd-Jones lo comentó así: cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener un conocimiento de ello para después mostrar a los demás lo mucho que sabes y para tener argumentos cuando discutas con ellos? ¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Mientras leas, háblate a ti mismo: esto es para mí. ¿Qué está diciendo acerca de mí? Permite que la escritura te examine. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. En un sentido, entre más conoces de la Biblia, más peligro corres si no la aplicas a ti mismo. Y termino con esto. ¿Cuál es la consecuencia de vivir como hipócrita religioso? Que das un mal testimonio de Cristo y su obra, y eso hace que blasfemen el nombre de Cristo por causa de nosotros. ¿Vamos a ser perfectos en esto? Por supuesto que no. En muchas ocasiones nos verán como hipócritas, porque todo verdadero creyente es susceptible y a veces culpable de ser hipócrita. Es la triste realidad. Pero la diferencia es que como creyentes nos importa. El verdadero hipócrita religioso no le importa ser visto como hipócrita. El verdadero creyente será afectado cuando por su culpa el nombre de Cristo es blasfemado. Entonces la diferencia es que el cristiano evitará ser así por amor a Cristo, su Señor, y sobre todo porque quieren honrarlo y darle gloria. Entonces sí podemos caer en hipocresía
Pero necesitamos ser recordados que el mundo nos observa. Debemos ser recordados que nuestra esposa nos observa, que nuestros hijos nos observan, tu familia, tu equipo de trabajo, están mirando tu comportamiento. Tu vida está bajo una lupa por el mundo. El versículo 24 aplica para nosotros. El nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. ¿Cuántas personas no han escuchado, oído o visto que han dejado la religión porque son hipócritas, que han dejado la religión porque los pastores son de esta forma o los cristianos son de aquella forma? Ya no ven la religión de la misma manera por causa del mal testimonio de los cristianos. Las personas juzgarán a Cristo y su evangelio y su iglesia, particularmente nuestra iglesia, por lo que ven en sus miembros. Tú representas a tu iglesia, pero también tú representas a Cristo como cristiano. Que nuestra interacción con ellos los acerque a Cristo en lugar de alejarlos. Y que vean a Cristo en nosotros, y que ellos vean a Cristo como su único Salvador, y el nombre de nuestro Salvador Jesucristo sea glorificado a causa de nuestro buen testimonio. Amén. Padre, Dios eterno, Dios de toda misericordia, ¿cómo fallamos en nuestro caminar? ¿Cómo tropezamos? Y los de afuera van a ver nuestros esfuerzos como inútiles, se van a burlar, nos van a ver tropezar y van a decir, no, ese camino no sirve, ese camino no lo quiero tomar, y muchos así lo toman. Pero Señor, tú conoces nuestro corazón, que a pesar de que fallamos, queremos seguir caminando, queremos seguir siendo transformados a tu imagen, queremos mejorar, no queremos ser hipócritas religiosos, sino que queremos tener una relación personal contigo que crezca, que se fomente. En cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo y nos hemos arrepentido, tú has hecho una obra en nosotros, queremos servirte en amor, queremos caminar contigo, queremos crecer en tu gracia, queremos crecer en santidad. Y es un transcurso, sabemos que es toda esta vida en este caminar, así será. Yo te pido que nos ayudes a ver cuando hay piedras en nuestro camino, que nos des las fuerzas para levantarnos cuando tropezamos, que nos des la humildad para reconocer nuestras faltas, que nos ayudes a seguir siendo moldeados a la imagen de Jesucristo. Sigue obrando en tu iglesia, sigue obrando en cada uno de nosotros, porque necesitamos seguir creciendo. Queremos ser la luz de este mundo, queremos ser la sal para darle sabor a Cristo, y que las demás naciones, los demás pueblos, los gentiles puedan ver que tú eres el único Dios verdadero, y que te glorifiquen a ti y te den honra por cómo vivimos nuestras vidas. Sigue obrando en cada uno de nosotros, lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.